Hola, mis estimados, un abrazo para toda la comunidad marianista, un abrazo de parte del capellán para los que están sintonizando en esta ocasión. Mi nombre es Haroldo Uriza, soy el capellán de la Universidad Mariano Gálvez y tengo el honor de compartir con cada uno de ustedes un tema muy especial, elevando una celebración hacia todos los catedráticos, hacia todos los maestros, aquellos que están al frente de la batalla, aquellos que llevan en su espalda el peso de la educación a la cual se refiere y se dedica la Universidad Mariano Gálvez. Y en esta ocasión no estoy solo y tengo el grato honor de presentar a un amigo, a un pastorazo y a un excelente maestro, profesor, que es el doctor Gonzalo Chamorro, quien nos acompaña el día de hoy. Y quiero presentarlo antes de darle ahí un tiempito para que nos salude. Gonzalo Chamorro es de nacionalidad chilena y actualmente es el director ejecutivo del Instituto Crux. Es profesor de teología e historia y conductor del programa Fe y Actualidad y Café, Cultura y Cristianismo. Si les dijera todos los títulos que este muchacho tiene, terminaríamos en una hora más o menos diciendo todo lo que él hace, pero para mí es un honor compartir con él. Gonzalo, ¿cómo te va? Bien, gracias Haroldo, ¿verdad? Hace rato que no escuchaba tu nombre porque eres más conocido en el bajo mundo como Lolo. Y la verdad es un placer compartir contigo y con toda la comunidad educativa de la Universidad Mariano Gálvez. Y es interesante porque a propósito del Día del Maestro, para mí no deja de ser importante recordar que la universidad surge con una pregunta teológica en el año 1111. ¿Cómo fue que Dios se hizo hombre por Anselmo de Canterbury? Y él dijo en una expresión latina, fides quaerens intellectum, es decir, la fe en busca de entendimiento, y ahí comienza entonces la teología como la rama de las ciencias importantísimas en plena alta Edad Media, y de ahí se va todo el surgimiento de la Universidad de Bolonia, de Tubinga, de Heidelberg, la Sorbona de París, etcétera, etcétera. Entonces es interesante recordar, Lolo, este primer paso de que la universidad, el contexto docente, el contexto educativo, el contexto del desarrollo de la currícula o la filosofía educativa de una determinada entidad de educación superior no se desliga por la pregunta de lo trascendente, no se desliga por la pregunta de Dios. Es decir, todo nuestro supuesto moral, inclusive científico, tiene un sentido en la virtud inminentemente de la virtud cristiana, Lolo. Excelente presentación y estamos a tiempo para todos los que están escuchando este webinar que puedan hacerle la invitación a sus compañeros. Va a estar muy bonito, va a estar genial. Vamos a estar hablando con Gonzalo Chamorro con respecto específicamente a la docencia, de dónde viene, hacia dónde va, cuál es su historia y cuál es su influencia en la humanidad, en nuestra sociedad. Y tal y como lo estás mencionando, Gonzalo, pues Mariano Gálvez es un personaje muy importante para la historia de nuestro país. No me refiero a la universidad, sino que al personaje, quien fue que peleó y batalló muchísimo por la educación en Guatemala. Es algo, por esa razón es que que la universidad lleva su nombre. Pero fíjate, Gonzalo, que es bien importante entender cuál es la influencia que realmente los docentes hasta el día de hoy tienen sobre los estudiantes. Normalmente ponemos mucho énfasis en la casa y seguramente todos los que me están escuchando y tu persona lo sabrán, la importancia de enseñar valores que viene de casa. Eso es lo más importante, pero nuestra educación complementaria viene de la universidad, viene de la iglesia, que es cosa que va complementando lo que nosotros ya recibimos en casa. Lamentablemente, a veces en casa no hay o no existe o tal vez es un poco escueta la educación. Entonces se refuerza bastante en los colegios, en las escuelas, en la universidad, en la iglesia. Pero, ¿qué tan importante, Gonzalo, es el catedrático, el maestro hasta el día de hoy? Y me gustaría empezar con una pregunta. Eh, ¿Por qué es tan diferente instruir que educar? Casi nada, ¿verdad? La pregunta, porque pues
básicamente tendríamos que resumir toda la teoría histórica acerca de la virtud. Pero ¿por qué es diferente educar que instruir? Bueno, instruir, a mí mi hijo me puede instruir cómo usar la tablet o el teléfono celular. De hecho, él es más diestro de lo que yo puedo ser con el uso de todas las aplicaciones, con el uso técnico, gráfico, de saber cómo descargar, cuándo me cobran, cuándo no, porque a veces me ha pasado que uno tiene asociada la tarjeta y descarga cualquier cosa pensando que es gratuito, y mi hijo de 10 años o mi hija de 13 años me enseña y me instruye en eso. Pero Pensé que educar, solo eran amigos. no, mira, fíjate, la verdad es que no. Pero educar realmente solo quien tiene principios. Y me recuerdo de la famosa frase de un filósofo moralista cubano a mediados del siglo XIX que dijo: instruir puede cualquiera, pero educar solo quien es un evangelio vivo. Es decir, solo quien tiene principios. Y estamos hablando que este notable filósofo ilustre que desarrolló mucho el tema de las letras en el caso cubano y sobre todo la ilustración de desarrollar una generación pujante, emprendedora, con un sentido fuertemente moral en el campo de poder hacer acrecentar el sentido de su ciudadanía, pero también el desarrollo de la sociedad, parte de una premisa en una época muy compleja. Recuerda que era una época secularizada, era una época muy racionalista, era una época donde estábamos viviendo los albores de la revolución industrial, la revolución francesa, la revolución escocesa, las independencias en nuestra América Latina, con gente muy ilustrada, ¿verdad? Entre ellas personajes como los que han mencionado que van a ser importantes, uno de ellos pues Mariano Gálvez o Andrés Bello en Venezuela, en Chile, construyendo grandes textos sobre la historia de la ciencia con un fuerte sentido moral. Y eso va a permear en un ambiente racionalista donde nosotros no podemos olvidarnos, como decía François Rabelais, ciencia sin moral es la ruina del alma. Y lo que dice entonces José de la Luz y Caballero es que todo conocimiento científico, todo mundo en el campo de las humanidades, en el campo de las ciencias fácticas o las ciencias duras o las ciencias experimentales, debe tener un sentido moral. Es decir, ¿por qué y para qué hacemos las cosas? ¿Por qué indagamos? ¿Por qué estudiamos? ¿Por qué observamos? ¿Por qué queremos cambiar el mundo? Y la moralidad jugaba un papel importante en el campo de este educador. Por eso yo hago una gran distinción entre instruir, pues puede cualquiera, pero educar solo aquellos que tienen principios. Y para tener principios hay que comprender un poco cómo fue evolucionando en la historia del pensamiento la dinámica de las virtudes. Por ejemplo, en el mundo griego clásico, una de las virtudes que definía al mundo griego era la virtud de la arete. ¿Qué significa eso? Culto a la excelencia. Entonces, cuando tú estudias el siglo V antes de Cristo, en la época de Pericles o en la época de Hipócrates de Cos, que logra cambiar el concepto de medicina que se veía hasta esa época como mera magia, y casualmente producto de un brote de la peste, según los historiadores de tifoidea, él va a desarrollar toda una documentación de análisis farmacológico y médico, y por fin en el pensamiento griego se va a concebir la medicina ya no más como magia, sino como ahora como ciencia. La crisis como una oportunidad, por cierto, para desarrollarnos. Pero estaba todo eso bajo la premisa del concepto del arete, es decir, el culto a la excelencia tiene que ver con cómo yo me formo a través de la ciudadanía en los contextos de ciudad-estado griega, o simple y sencillamente lo que define mi actuar, lo que define mi peregrinar es la virtud del arete. El segundo elemento que yo destacaría en el campo de educar con principios no solo es la virtud del arete, culto a la excelencia, sino también el concepto de gravita romana. ¿Cómo se traduce el concepto de gravita? Básicamente, no ser timorato. Y por eso un soldado romano era mal visto cuando retrocedía y tenía miedo, porque las características de un soldado romano o de una persona o de un individuo en la cultura greco-latina era una persona tenaz, una persona que frente al peligro no retrocedía y entonces actuaba como debía actuar. Por supuesto, aquí podría entrar un gran debate sobre los derechos humanos y la guerra, pero hay que situarnos en el contexto histórico. Lo que quería destacar era la virtud de la gravita. No solo celebramos el culto a la excelencia, sino también somos personas que forman el carácter por medio de ser tenaces, de no ser timoratos, de desarrollar la valentía. Y así podríamos seguir analizando, como por ejemplo el concepto de Troye en el mundo germánico. ¿Cómo se traduce el término Troye? Como lealtad
honorabilidad o lealtad al jefe. Y esos elementos fueron dándole distintivo a estas grandes culturas cuando uno las estudia, cuando uno las analiza o cuando uno las menciona. O parte del código Bushido, el sentido del honor japonés, eso es importantísimo. Por ejemplo, honor al padre, honor al anciano, honor al abuelo, porque ahí hay sabiduría. Imagínate hoy en las culturas contemporáneas occidentales donde ya no se respeta al profesor o donde ya no se respeta al adulto mayor. Hemos perdido esos valores o esos distintivos que le han dado sentido a Occidente. Es decir, tenemos culto a la excelencia, arete, no ser temerosos, gravita, troye, lealtad, honor en el código Bushido. Pero hay algo que ha destacado mucho a lo largo de la historia del pensamiento. Y Jürgen Habermas decía que el cristianismo inevitablemente estaba destinado al ocaso. Y hoy en sus últimos días, hace un par de años, ya una persona mayor, me parece que está por los 100 años, no estoy seguro cómo está su estado de salud y no estoy seguro si habrá fallecido en estos días. Pero mira lo que dijo Lolo. Él dijo que la sociedad solo se puede salvar si retoma el concepto de la ética de la justicia, la virtud de la justicia del Antiguo Testamento y la virtud del amor del Nuevo Testamento de la tradición judeo-cristiana. Entonces, si te das cuenta, un educador en última instancia pone la técnica en segundo plano porque en primer lugar es la transmisión de principios, porque la técnica yo lo puedo aprender a través de los libros. Es más, hoy la técnica yo la puedo aprender a través de los medios digitales buscando información. Lo que necesito es una guía. Y esa guía parte por transmitir las grandes virtudes que le han dado sentido a Occidente y sobre todo las grandes virtudes que le han dado sentido al concepto de persona y al concepto de lo que implica y significa ser humano. Así que personalidades como José de la Luz y Caballero, que nos hayan dicho en un ambiente racionalista, en un ambiente donde poco a poco se comienza a dogmatizar el pensamiento científico inductivo, es decir, solo creo en lo que veo, que haya dicho que solo el que educa es aquel que es un evangelio vivo, es decir, que transmite principios, es algo que creo yo que deberíamos volver a retomar en el mundo docente, en el mundo educativo universitario y en cualquiera de las esferas de la vida, como padres de familia, como educadores o como aquellos que tenemos la capacidad de poder decir algo en un ambiente donde necesitamos profundizar nuestro pensamiento frente a una cultura que se nos presenta elementalmente superficial, Lolo. Excelente, excelente, Gonzalo. Pues venía a mi mente, pues la verdad es cómo funciona tal vez la diferencia entre la docencia anteriormente, ¿verdad? Versus la docencia actual, porque hoy podemos ver cómo la docencia pues ha tenido tanto reto, especialmente en estas épocas. Bueno, si ya de por sí en una experiencia personal, presencial, como lo mencionaste hace un momento, donde se están perdiendo tantos valores como el respeto a la autoridad, el respeto al docente en clase. Bueno, sí, de hecho, respeto hacia los papás se ha perdido tanto, respeto si la gente ya no respeta ni a sus papás, mucho menos va a respetar a alguien afuera, pero y estando afuera se atreven a decir, usted no es mi papá, ¿verdad? Como que respetaran a su papá y a su mamá es bien interesante. Y aún así, los catedráticos el día de hoy han tenido a través de la situación virtual que nos ha dado por causa de la pandemia, pues se metieron a un montón de cosas. Tuvieron que ir descubriendo el uso, por ejemplo, de la tecnología. Sé que muchos de ellos ya utilizaban tecnología, eran muy buenos para esto. Sin embargo, de ser buenos en la tecnología a estar 100% metido en tecnología es muy diferente. El desgaste que ha provocado, que ha producido en ellos estar metidos tanto tiempo con una generación que tal vez pues va un poquito más adelante en cuestión de edad, y ya es complicado. Un Claro. muchacho, un joven, un patojo, pues pasa feliz enfrente de un dispositivo o de cualquier dispositivo, la pasa re bien, pero ya hay personas que no. Entonces, ¿cuál era la diferencia, mi estimado, a partir, por ejemplo, entre cómo se entendía la pedagogía en el surgimiento del cristianismo y qué diferencia habría
o qué retos hay actualmente para nuestros docentes? Y fíjate, Lolo, si me permites, antes de hablar de la pedagogía o de la educación en los tiempos de Jesús, lo que tú has planteado es sumamente importante. Estamos viviendo una crisis, provocada o no, lo discutiremos en otra ocasión. Ahora, Seguro. realmente, mira, nosotros tenemos que vivir con los virus. De esos virus, 200 son de carácter negativo a los seres humanos y en su gran mayoría son provocados por la destrucción del ecosistema. Es decir, inevitablemente los virus son producto de la creación divina para sostener el equilibrio del ecosistema. Entonces, lo que yo te iba a decir es que esto de actualizarse en el campo tecnológico es producto de una crisis, pero Albert Einstein decía que toda crisis inevitablemente produce una oportunidad para responder a la crisis y una oportunidad para crecer como sociedad. En el proceso hay dolor, en el proceso hay pérdida, pero cuando tú estudias la historia del pensamiento, la historia del conocimiento, por ejemplo, en el mundo cristiano, años 180, en la peste antonina y en la peste justiniana, en el año 541, se desarrolló toda una labor solidaria por parte de los cristianos para poder crear algo que el emperador Justiniano en el siglo IV llamaba hospitales de los Galileos. Es decir, la solidaridad de acompañar a los enfermos producto de esta peste hizo sacar lo mejor de la esencia humana, la solidaridad. Pero tú vas antes, ya mencioné a Hipócrates de Cos, y mucho antes en el papiro de Evers, 1550, donde surge probablemente lo que sería la malaria, se desarrollan los primeros análisis de lo que vendría a ser años posteriores la industria en el campo químico farmacéutico. Por supuesto, era una cuestión muy incipiente, pero esa realidad compleja le dio la oportunidad para que el ser humano saque lo mejor de sí. En plena peste bubónica, ¿qué es lo que se desarrolló? La literatura de Boccaccio, de Petrarca, el Dante, la Divina Comedia, los trabajos del flautista de Hamelin, un poco antes de lo que se acrecentara la peste bubónica. En tiempos en que hubo rebrote de la peste bubónica, por ejemplo, el famoso reformador Martín Lutero pierde una hija por causa de la peste bubónica y él dice que los médicos no pueden huir, los gobernadores de distrito no pueden huir, pero tampoco los que presuponen una fe, una moral judeocristiana pueden huir, deben estar al frente en el campo de batalla. Y sobre esa premisa va a surgir todo lo que se conoce como la revolución científica, donde habían hombres y mujeres que estaban dispuestos a estudiar el campo de la naturaleza, pero también se constituían en predicadores de las Sagradas Escrituras. Y ahí tú puedes mencionar a Kepler, a Galileo Galilei, a Isaac Barrow, a Isaac Newton, que fue superado después de 200 años por Albert Einstein, tanto en 1905 con su teoría de la relatividad especial como en 1915 con su teoría de la relatividad general. Es decir, inevitablemente a lo largo de la historia del pensamiento, toda crisis se ha constituido en una oportunidad. Lo que pasa es que tenemos que evaluar moralmente cómo reaccionamos a esas crisis. Y lo digo porque es cierto, todo docente se debe capacitar para poder ser relevante con el uso de la tecnología, pero no podemos olvidarnos que la tecnología es un medio, no es un fin. Y lo digo, Lolo, porque lamentablemente nos topamos con una generación que ha constituido los medios de comunicación social, las redes sociales en fines. Y cuando tú conviertes a una red social en un fin, la cultura se empobrece. O como diría Humberto Eco, ¿verdad? Básicamente analizando el uso de las redes sociales, creas una generación débil intelectualmente hablando. No lo dice con esas palabras, pero yo quiero ser políticamente correcto por la susceptibilidad de aquellos que aman la tecnología. La tecnología es buena, pero es un medio, no es un fin. El fin, en última instancia, es la moralidad, es la virtud. La técnica, en última instancia, pasa a segundo plano, porque ¿de qué te sirve a ti entender y comprender la teoría de la relatividad a cabalidad, medir las ondas gravitatorias, analizar la fuerza nuclear débil o la fuerza electromagnética, o para poder discernir la materia, si en última instancia te vas a dedicar a crear una industria armamentista? Porque no tienes moral, porque no tienes un sentido del otro. Así que solo quería reaccionar a lo que tú planteabas, porque es cierto, la invitación a los docentes es a capacitarse, pero en última instancia no podemos perder ese sentido moral en el campo de la educación, insistiendo que instruir puede cualquiera, pero educar solo quien es un evangelio vivo.
es decir, solo quien tiene virtudes, solo quien practica los principios, y cuanto más si esos principios son revelados. Pues permítame contarte en el campo de la educación en los tiempos de Jesús. No podemos olvidarnos que geográfica y políticamente Roma ejercía hegemonía. De hecho, desde el año 753, según la leyenda de Rómulo y Rémulo, pasando por un periodo monárquico republicano, el 27 a.C. inicia el periodo imperial con Augusto, el sobrino de Julio César, donde ya comienza a darse una cierta categoría de divinidad al emperador, que se va a ratificar posteriormente en el año 94 después de Cristo, cuando el propio Domiciano se autoproclama Domine et Deus, es decir, Dios de dioses o Señor de señores, frente a esa comunidad pequeña de Galilea que se llamaba o se autoproclamaba como cristianismo o la comunidad judeocristiana. Entonces es interesante en ese proceso porque aunque Roma ejercía el poder político, Roma ejercía gran poder en las rutas comerciales, el derecho romano, el derecho penal es importantísimo hasta nuestros días. Además, las rutas comerciales no se superaron hasta el siglo XIX y algunos se atreven a decir que ni siquiera se ha superado el arte en ese periodo. Quizás Miguel Ángel o Rodin se pudieron acercar. Era una cultura interesantemente admirable, pero claro, solo si se era hombre, libre y sano. Y lo digo porque eso es importante recordarlo en el ambiente en cual el cristianismo se desarrolla. Sin embargo, aunque reitero, Roma conquistó políticamente hablando y ejercía el poder, la cultura helénica, la cultura griega era la que ejercía la hegemonía cultural, educativa en esa época. Y no podemos olvidarnos que mayoritariamente en ese periodo habían por lo menos dos grandes sistemas filosóficos que imperaban. Uno era el estoicismo, otro el epicureísmo. Aparte de los sistemas de la Escuela de Filosofía Libre de Platón, el pensamiento de la mayéutica de Aristóteles y todo lo que había convergido en el pensamiento sofista y los grandes análisis del mundo de la filosofía del logos o de la razón. En ese sentido, en los tiempos de Jesús, o cuando aparece Jesús, o cuando los apóstoles comienzan a desarrollar la predicación del evangelio, la predicación de estas buenas noticias, la predicación de la justicia, se enfrentaban a una decadencia moral de una sociedad que ya había perdido los valores de la cultura, como por ejemplo el arete, o la importancia de indagar en términos racionales, o la importancia de haber sido como la alta cultura griega de la Atenas de Pericles. Es decir, los tiempos de Jesús había una decadencia cultural que era muy parecida a la nuestra. ¿Por qué? Había resucitado el famoso culto a Dionisio. ¿Qué es el culto a Dionisio? Es el ser mitológico que representa el culto a los placeres. De hecho, es el dios del vino. Entonces, tú visitabas Creta, tú visitabas Éfeso, y en esa época no solo había prostitución religiosa, sino también habían auténticos cultos a la deidad mitológica de Dionisio. Aparte, en esa época había un famoso filósofo llamado Epimónides que analizaba la cultura de esa época y, por ejemplo, a la gente de Creta les puso cretinos para hacer referencia a toda aquella persona que hacía lo que se le antojaba. Y posteriormente el término evolucionó y hoy usamos el término cretino haciendo una referencia puramente geográfica a aquellas personas que hacen lo que se les antoja sin un sentido moral. Entonces, para que veas que la circunstancia en ese periodo era placer a toda costa, prostitución religiosa, la gente hacía lo que se le antojaba y era necesario que hubiera un cambio en el ambiente cultural, un cambio en el ambiente político, un cambio en el ambiente social. Por otro lado, dentro de la cultura hebrea, la cultura del Segundo Templo, lo que antiguamente se llamaba el periodo intertestamentario, se desarrolla un tipo de literatura imaginativa que se conoce como literatura apocalíptica, donde básicamente se esperaba un mundo mejor a través del advenimiento del Mesías. Los documentos de los textos que se leían en esa época eran las rebeliones que se hicieron en contra de los generales de Alejandro Magno, primera y segunda de Macabeos, nos habla de Judas Matatía y Judas Macabeo organizando rebeliones. Tenemos la literatura esenia, la literatura herodiana, la literatura de Qumran, que nos prefigura en términos generales la idea de un Mesías guerrero que iba a traer las armas para poner orden. Nadie esperaba que él viniera a decir, oísteis que fue dicho, ojo por ojo, diente por diente, pero yo os digo que es necesario poner la otra mejilla. Eso cambia el paradigma educativo, cambia el modelo educativo. Así que, es más, el cristianismo rompe con los paradigmas de la cultura grecolatina. No hay judío ni griego, esclavo ni libre,
hombre ni mujer, todos tienen la misma dignidad frente a su creador. Eso que para nosotros nos suena tan sencillo al leer el libro de Gálatas, para esa época era revolucionario, era un cambio paradigmático de la cosmovisión grecolatina. Así que en medio de eso comienza a desarrollarse la educación en los tiempos de Jesús. Pero pensando en la poca élite intelectual, ya que estamos en el mundo universitario, uno de los elementos interesantes que permeaba en la educación y la formación de los hijos, y posteriormente se ratificaba en las escuelas de filosofía de los grandes pensadores que ya he mencionado en esa época, era un término que deriva del griego paideia. Y paideia se puede traducir como educación. De hecho, Lolo, de ahí deriva el término paidos, alumno, o paidagogo, maestro, profesor. Es más, la palabra pais significa niño. Entonces, la paideia, la educación, empezaba desde la niñez. Por eso cuando Pablo habla en Éfeso capítulo 6, dice, hijos, obedeced a vuestros padres, citando Éxodo capítulo 20. Y es interesante porque la palabra griega que Pablo utiliza ahí no es huios, que es el término común para hacer una referencia a hijo, sino que es el término tecna, que hace una alusión que la educación comienza desde la infancia. No cuando el joven tiene 15 años, 17 años, 30 años, 50 años y no lo puede sacar de la casa. La educación iniciaba de pequeño y esa educación estaba permeada por la paideía griega, es decir, la importancia de transmitir valores, el saber ser y también los saberes técnicos, el deber ser, inherentes a la sociedad. Es decir, ¿quieres tener un buen ciudadano? ¿Quieres que le vaya bien a tu hijo? En el mundo griego era importante practicar la paideia. ¿Y qué significaba eso? Significaba simple y sencillamente tomar los elementos básicos de formación que tenía que ver con la gramática, con la retórica, con la geometría, con la gimnasia, con la filosofía o los sistemas filosóficos más imperantes de esa época, como los principales usos científicos que se habían aprendido en Memphis y en Heliópolis y que llegaban de Alejandría también para poder desarrollar el campo de la oratoria, el campo de la lógica, el campo de lo que para esa época serían los principales ramas del pensamiento científico. Entonces, ¿cómo se formaba un buen niño para que cuando se enfrentara a la sociedad, para que cuando se enfrentara a una educación superior con maestros o filósofos, entonces esos niños pudieran realmente ser personas de bien, ser buenos ciudadanos porque habían cultivado el ser y entendían lo que implicaba el hacer? Ahora, ¿cuál es el problema al cual nos enfrentamos hoy, Lolo? Nos enfrentamos a que lamentablemente en muchos contextos los padres de familia han dejado de practicar esa paideía. Y por eso muchos creen que en la universidad los van a componer y lamentablemente a veces chocamos con esa realidad compleja porque muchos de los padres creen que la universidad está para enderezar a los hijos y no, la universidad está para profundizar en los elementos, pensando de la paideia griega, que se desarrollaron, elementos básicos que se desarrollaron en el colegio, en la escuela, y de esa manera cultivar un conocimiento con moral. Pero no quiero avanzar más porque yo sí quisiera recomendar a los profesores que pudieran leer Paideia, y ahí está. Paideia, los ideales de la cultura griega de Werner Gaeder, un trabajo que se desarrolló en 1933, en 1945, una investigación muy prolífica, es lo mejor que tenemos traducido al castellano acerca de cómo poder entender la cultura de los altos ideales. Y en ese sentido, más o menos, Lolo, eso era la perspectiva que todo maestro, que todo discípulo, que todo alumno debía tener. Ahora, nuevamente, una cosa es el ideal, otra cosa era la realidad. No todos necesariamente padres de familia practicaban la paideia y no todo maestro filósofo recibía alumnos que ya tuvieran la capacidad de ser responsables y amantes del saber, amantes de la gnosis, amantes del conocimiento. Sin embargo, y te voy a dar la palabra, permíteme dar un ejemplo de cómo un maestro, cómo un educador tomó en cuenta estos principios para poder hablar de algo que a él le parecía profundamente relevante. Me refiero al apóstol Pablo.
Todos hemos escuchado de él, Saulo de Tarso, fariseo de fariseos, había estudiado los pies de Gamaliel, Gamaliel era nieto de Gilel, Gilel el fundador del sistema farisaico y de una de las escuelas rabínicas más importantes antes del advenimiento del Mesías. Pero Pablo, si tú recuerdas, mientras esperaba a Silas y a Timoteo en Atenas, Hechos 17, él lo que hacía era visitó 3 lugares. Siempre visitaba en primer lugar las sinagogas para discutir, para debatir, para analizar, para expresar ideas acerca de que Jesús es el Cristo y entonces presentar la argumentación correcta. Pero es interesante porque en Atenas él no solo tuvo la capacidad de estar en el ambiente religioso, también tuvo la capacidad de ir a un segundo lugar que es el Ágora, una plaza pública donde se discutían ideas. Era plaza que medía aproximadamente entre 200 a 250 metros cuadrados y en el Ágora se daban verdaderas discusiones respecto al conocimiento. Si bien es cierto, y reitero, la Atenas en los tiempos de Pablo, los tiempos de Jesús, no era la misma Atenas del siglo V de la época de Pericles, todavía seguía siendo respetada. Y cuando Pablo es escuchado, porque trae, el término griego es espermólogos, y las versiones castellanas traducen como palabrerías. Cuando uno escucha en castellano el término palabrería, en Guatemala eso significaría casaca, ¿verdad? Y no, Correcto. sino que el término espermólogos, perdón, implica nuevas enseñanzas, nuevas ideas. Entonces Pablo es visto como no solo un maestro que tiene la capacidad de hablar de Jesús de Nazaret, sino que también es visto como un maestro que tiene la capacidad de departir los principales argumentos que se estilaban en el ambiente filosófico, a tal grado que fue un tercer lugar. Ese tercer lugar se conoce como el Areópago, es decir, el lugar donde se encontraba la élite intelectual aristocrática de Atenas. Y entonces pudo hablar por ellos, usó poemas de la época, tanto estoicos como epicúreos, y departió en una conversación de altura, tal cual como se esperaría fueran los debates actuales. Por supuesto, cuando habló de la resurrección, los griegos no creían en eso, sin embargo, algunos llegaron a los pies del Señor, pero lo que quiero destacar aquí, si alguien tuviera que hablar de cómo debería ser un maestro en los tiempos de Jesús, prefigurando al apóstol Pablo, es aquellos que saben pararse en el campo del mundo religioso, aquellos que se saben parar en el campo del mundo científico, pero en tercer lugar, aquellos que son capaces de pararse con la élite intelectual para hacer propuestas de orden moral, de orden espiritual y de orden científico en el mundo de las ideas, Lolo. Es correcto, Gonzalo. Bueno, después de esta ráfaga de información, yo no sé si todos los que están escuchando y están igual que yo, que ahorita mi cerebro todavía se quedó en el saludo cuando hicimos al principio, todavía está esperando arrancar, pero qué interesante todo lo que estamos escuchando. Y nuevamente para los que se acaban de conectar, estamos conversando muy amenamente con el doctor Gonzalo Chamorro y estamos hablando con respecto a la celebración del Día del Maestro en Guatemala y la importancia y relevancia de un maestro y catedrático hasta el día de hoy. Y qué importante, Gonzalo, todo lo que acabaste de mencionar en el aspecto de la preparación de un catedrático. ¿Cuántos catedráticos el día de hoy hemos visto que han tenido incluso su material por 10 años? Y son joyas para ellos, pero son joyas que se quedaron también grabadas en la historia y que para algunos, yo recuerdo, te soy honesto, recuerdo a un catedrático que sacaba sus hojitas escritas a máquina todavía, de las Remington, ¿verdad? Y las sacaba en su clase y con eso nos daba porque para él eso era una joya, era historia, pero el llevar a cabo con la docencia, la enseñanza con una generación tan cambiante y una generación tan vulnerable por ejemplo, antes los absolutos eran un poco más fáciles de enseñar. Es decir, la tarea se entrega el día de mañana, punto, ¿verdad? Y todos sabían que la tarea se entrega el día de mañana. Hoy te llevan hasta los recursos humanos, ¿verdad? Te llevan hasta a cualquier instancia para meterte una demanda si no es, porque el nene tal vez entendió que no era, que el catedrático es pagado por su papi, ¿verdad? Entonces es necesario que le reciba, tiene toda la obligación de recibirle esa tarea, aunque sea tarde, aunque sea de forma irresponsable. Y cómo la generación ha ido cambiando, entonces igual el docente
tremendamente ha tenido que chocarse con una generación que voy a tomar algo de lo que dijiste, las discusiones que Pablo tenía a nivel intelectual en el Areópago no eran de cómo me siento o cómo me hacen sentir, eran discusiones profundas que llegaban a tocar temas sociales, temas financieros, temas espirituales, que inferían en toda la región, no nada más en cómo Pablo se sentía ese día. Es decir, hoy estamos frente a una generación que depende cómo se sienta, depende cómo se levantó, depende de su estado de ánimo, depende si ganó el Real Madrid, depende si la novia le habló, etcétera, etcétera. Va a ser su reacción frente al docente, y el docente, peor ahora, mi estimado Gonzalo, que tenemos, así como estamos grabando nosotros ahorita este webinar, resulta que también así graban las clases los catedráticos, pero no solo los catedráticos, sino que, por ejemplo, los estudiantes muchas veces utilizan este tipo de dispositivos para grabar y sacar de contexto algunas palabras de un catedrático, y eso incluso puede traerle tanto problema, causándole incluso la pérdida del trabajo, ¿verdad? Y entonces el catedrático hoy en día está con un extra de estrés, no solo ya la enseñanza en sí, es un estrés porque la verdad es que desde que mencionamos el momento de educar, ¿verdad? Y no solo instruir, sino que el catedrático está intentando transmitir valores, transmitir información, transmitir profundidad. Eh, Está al otro lado también tratando de no decir nada que vaya en contra de una ideología, en contra de algún credo o de algo por lo cual pueda ser mal interpretado, y que esto pueda llegar a instancias arriba y pueda perder su trabajo. Y Claro, entonces, solo permíteme, dale, perdón. No, dale. permítame reaccionar brevemente a eso porque totalmente de acuerdo. Y en este sentido yo comprendo a los maestros y en su día quiero decirles que hay alguien de aquí que los comprende porque no es fácil ser educador en estos días. ¿Por qué lo digo? Porque si nosotros viviéramos en la época de Don Miguel de Unamuno o en la época de Ortega y Gasset, Ortega y Gasset pensaría que la universidad es un espacio de gente que debate ideas, es un espacio de gente selecta, es un espacio que se asemeja al modelo de Wilhelm von Humboldt en la Universidad de Berlín, donde aparecen personajes como Dilthey, personajes como Karl Rank, personajes como el que precisamente presenta el modelo que es von Humboldt de investigar para producir nuevos conceptos, nuevas ideas, con gente selecta, con gente que por lo menos se le pide que tenga un doctorado y un postdoctorado para generar un debate de ideas, con alumnos que tienen curiosidad intelectual. Y hoy nos topamos en términos generales con una sociedad elementalmente activista, elementalmente pragmática, que quiere todo fácil, que las exigencias que nosotros les hacemos como educadores son complejas porque los padres de familia no le han exigido. Y a una sociedad o a una generación o a un individuo que no se le exige, no da más de sí mismo. Entonces nos enfrentamos a esta complejidad y lamentablemente la educación universitaria, al democratizarla, nunca es hacia arriba, siempre es hacia abajo porque tienes que ponerla al nivel de las masas, diría Ortega y Gasset. Y eso también es un llamado de atención para todo educador y para todo administrador educativo. La educación sí debe ser de gente selecta porque hay educadores selectos. Y lo dice Blaise Pascal, el esfuerzo por aclararse las ideas es el fundamento de la moral. Entonces, si tenemos una juventud que es curiosa intelectualmente, hay que desarrollarlos, hay que potenciarlos. Y si no, como educador tenemos que ver cómo nosotros podemos generar esa curiosidad intelectual en medio de una sociedad donde los valores se los hemos dejado a Hollywood, los valores se los hemos dejado a una cultura utilitaria, los valores se los hemos dejado a una cultura pragmática, cortoplacista, que no piensa más allá del corto o mediano plazo y no ve a largo plazo. No tiene un sentido de responsabilidad, no tiene un sentido de entender y comprender para qué la ciencia y para qué el desarrollo humano. Entonces, solo quería decir eso, Lolo, porque sí yo entiendo en la dinámica en que nos encontramos los docentes universitarios, no es sencillo el momento histórico que nos toca vivir, pero también entonces nos presenta un desafío
para plantearnos en términos de filosofía educativa, en términos de currículum, en términos de poder entender para qué y por qué existe la universidad. Creo que es un debate importante que los docentes puedan desarrollar hoy por hoy. Así es, y estamos también frente a una generación que no piensa en comunidad, sino que piensa en sí mismo. Y eso ha generado tanta confusión, incluso para el catedrático. Es una fuerza terrible para el catedrático, como te repito, un estrés un poquito más alto. Sin embargo, yo creo que hay esperanza, porque creo que Jesús sigue siendo el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Y su enseñanza y su educación y los valores y la profundidad que Él nos puede entregar, así como la hizo en esa época, sigue siendo el mismo el día de hoy. Y entonces me gustaría saber, preguntarte, Gonzalo, para los que nos están escuchando, ¿qué esperanza hay? Porque por todo lo que hemos hablado, de repente pareciera que esto va de mal en peor y todo va a terminar en el acabose y Claro. ¿qué va a pasar ahí? Pero ¿hay esperanza para los docentes o le podríamos decir, miren, mejor dedíquense a otra cosa porque ya la educación, ya esto ya se terminó? ¿O qué? ¿Será que Jesús el día de hoy como maestro tiene algo que decirnos, Gonzalo? Sí, y con esto pues quisiera ir terminando porque creo yo que es importante y partíamos, Lolo, al inicio diciendo que toda crisis es una oportunidad. Lo es hoy como lo ha sido en el devenir de la historia. Los grandes acontecimientos, los grandes hitos, la historia de la civilización, la historia del pensamiento de Occidente. En otra ocasión nos reuniremos a estudiar el pensamiento oriental porque son otros 100 pesos, como dicen acá en Guatemala, son producto de esas circunstancias donde hombres y mujeres se preguntan por la posibilidad. Parten de la premisa del término griego que es el pidis, esperanza. Y esa esperanza no solo tiene que ver con un acto de piedad, tiene que ver con la posibilidad de crear las oportunidades, porque no podemos olvidarnos que tanto tú como yo, como todos los docentes han sido creados a imagen de Dios, es decir, tienen la capacidad de pensar, de crear, de producir, de proponer, de animar en medio de circunstancias complejas. La historia está llena de estos acontecimientos y sobre esa base el pensamiento científico, el pensamiento moral ha ido evolucionando. ¿Vivimos en una época compleja? Claro que sí, pero no es menos compleja de lo que fue el siglo XIX, donde se mata a Dios de la escena, donde Karl Marx dice que la religión es el opio de los pueblos, donde Sigmund Freud va a decir que la base de la neurosis es la religión, es decir, la base de la locura es la religión o el cristianismo, y Federico Nietzsche termina matando al dios de los filósofos del siglo XVIII, un siglo anterior, donde ya se había sacado a la teología como una rama importante en el campo científico. Y lo digo porque entonces en medio de esas circunstancias viene el auge de los idealismos, el auge de los romanticismos, el auge del neocantismo en la escuela de Marburgo a inicios del siglo XX y el auge del nihilismo o de las culturas superiores. Y mira lo que vino el solo hecho de creer que el hombre o la mujer pueden resolver la plana solo por la razón conceptual y el progreso. Vino la Primera Guerra Mundial, vino la Segunda Guerra Mundial, vino la Guerra Fría o la Guerra de Guerrillas. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando el ser humano no tiene un sentido de trascendencia, lo que se pierde es la esperanza. Como decía Fyodor Dostoyevsky, si Dios no existe, todo está permitido. Y cuando se dijo eso, lo primero que vino fue la guerra, porque el ser humano sin ese trasfondo moral o sin ese sentido final de la esperanza en términos de moralidad, hace lo que se le antoja, como lo que vivió el apóstol Pablo, como lo que se vivió en el siglo XIX, o como lo que se está viviendo hoy en medio de una cultura distópica, en medio donde los grandes pensadores hoy y filósofos hablan de el resurgimiento de 1984 de George Orwell, el gran hermano tecnológico que nos está vigilando, y todas las dinámicas van por esa resucitar la literatura distópica, que es fascinante. Esos debates serían interesantes en el contexto universitario, debates de ideas, ¿verdad? Como los textos de Orwell, como la literatura distópica, como el utilitarismo de Bergman, entre otros grandes pensadores, parecieran tener eco hoy en nuestros días. Pero en medio de eso, Jesús de Nazaret sigue siéndonos para nosotros el paradigma, el modelo. Y en ese sentido, permíteme
expresarte que la palabra griega que se utiliza en el Nuevo Testamento griego para maestro es didáscalos, y aparece 48 veces en el Nuevo Testamento, y de esas 48, 45 se le aplica a Jesús en los evangelios, como docente, como maestro o como educador, podríamos traducir el término. Y en su forma verbal, didaskein, aparece 95 veces en el Nuevo Testamento, y 2/3 partes se le aplica a Jesús de Nazaret como educador, como maestro. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo desarrolló un ministerio educativo a lo largo de sus 3 años y medio en que estuvo en la tierra, desarrollando, por supuesto, un mensaje moral, un mensaje espiritual, un mensaje racional, un mensaje lógico y un mensaje que siempre buscaba el bien mayor del otro. Por eso, en primer lugar, yo destacaría a Jesús como maestro de Israel. Es decir, Jesús es un maestro de pura cepa, un educador de pura cepa. Por eso tú lees Marcos 9:5 y el texto dice, entonces Pedro dijo a Jesús, maestro, que es rabí, por cierto, una expresión muy importante en el siglo I de la Palestina, en la cual nosotros nos estamos refiriendo. Es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Se repite el término maestro. Marcos 10:51, nuevamente aparece el término rabí. Así que, ¿cómo nosotros podemos comprender a Jesús? ¿Cómo nosotros podemos estudiar el mensaje de Jesús? No solo como el Hijo de Dios, no solo como el Hijo de David, con esa descendencia real o ese linaje real, no solo como el Hijo del Hombre, concepto que surge en la literatura del Segundo Templo, sino que uno de los elementos más importantes a destacar es ver a Jesús de Nazaret como maestro, como rabí de Israel y de la humanidad entera. Un segundo elemento que yo veo, Lolo, en Jesús de Nazaret como maestro es que él era una persona acreditada para enseñar. Es decir, tenía esa reserva moral para decir A porque él hacía A. ¿Qué quiero decir con esto? No es un educador que dice A pero se comporta B. Es un educador que si exige A es porque él hace A y no hace B. Es decir, si un maestro exige puntualidad, pensando que Mercedes Fernández Martorell, una antropóloga importante, dice que uno de los patrones importantes de un país desarrollado es un alto respeto por la cultura vial y también por el sentido de la puntualidad, entonces el maestro debe ser puntual. Porque entonces, si decimos A pero hacemos B, no tiene sentido nuestra formación en el campo educativo moral. Por eso, Jesús nos entrega ese ejemplo de ser un maestro acreditado. Marcos 1:21, un texto conocidísimo, y se admiraban de su enseñanza o de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Ahora, el término autoridad no se debe entender ahí como una imposición autocrática o coercitiva, sino más bien como aquel que tiene o se constituye en una auténtica reserva moral. Es decir, yo tengo la autoridad para exigir que los estudiantes son puntuales, deben ser puntuales porque yo soy puntual. ¿Okay? Entonces, yo tuve un maestro, ¿verdad? Que entraba a la clase y una vez que él entraba, nadie más podía entrar y lo sacaba. Y eso pasaba en el primer día de clase. Y todos los estudiantes reclamaban que como es injusto y lo que tú decías, yo pago por esto. No, no, no. Aquí se respeta, porque el sentido de la puntualidad es un elemento importante en el campo educativo. Es más, yo trabajo con una persona que estudió en la Alemania de la Segunda Guerra Mundial y él cuenta que interesantemente en esa decadencia Alemania, después de asumir las culpas por el nazismo o por asumir las culpas por Hitler, muchos de los soldados volvieron a la universidad sin brazos, sin piernas, sin un ojo, y todos estaban 15 minutos antes que el profesor entrara porque tenía un fuerte sentido de responsabilidad y disciplina. Y por eso es que Alemania se volvió a construir en 10 años, después de haber quedado en ruinas. Disciplina. Entonces, cuando uno ve el modelo de Jesús, no solo es un maestro de Israel, un maestro de la humanidad, sino también es un maestro acreditado, porque es una reserva moral, y eso es una gran enseñanza para nosotros. Y finalmente, la raíz de la enseñanza de Jesús tiene un sentido trascendente. ¿Por qué? El propio Jesús dice, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago para mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Juan 8:28. ¿Qué quiero decir eso? ¿Existe hoy la posibilidad de hablar de la ciencia y la fe? Claro que sí.
porque son dos campos fundamentales para el desarrollo humano. La ciencia estudia lo que uno puede medir en el espacio y en el tiempo, en la naturaleza, y la fe da sentido a las grandes preguntas existenciales que nos seguimos haciendo. Entonces, un educador puede transmitir principios y valores a partir de la figura de Jesús de Nazaret como maestro, por supuesto. Si no, estudia a los grandes científicos de la revolución científica, o estudia hoy a Francis Collins, el padre del genoma humano. Ahora, no estoy diciendo que enseñe clases de religión. Lo que estoy diciendo es que si usted, por ejemplo, es catedrático en la Facultad de Derecho y entiende que lo más importante hoy es el derecho positivo, usted debe saber que el derecho positivo no surge de la nada. Le antecede el derecho natural, inclusive podríamos hablar del derecho divino. Si usted va a hablar sobre derechos humanos, no se puede olvidar que el concepto de persona y el concepto de derechos humanos es producto de un debate teológico entre Francisco de Vitoria y Juan Gínez de Sepúlveda, donde se desarrolla el concepto del derecho de gente en el totus orbis, año 1521, en el debate de Valladolid, y que eso permeó el pensamiento eclesiástico para que en el año 1534 nuestros antepasados en América Latina fueran declarados seres humanos. Y es la base formal para constituir el concepto de los derechos humanos posteriormente en la historia del constitucionalismo. No nos desligamos de la tradición judeocristiana para definir el concepto de persona, el concepto de ciencia, el concepto de virtud, el concepto de la importancia de hablar de justicia, de amor, del arete, culto a la excelencia, de no ser timorato y sobre todas las cosas tener un sentido de honorabilidad. ¿Quién representa todas esas grandes virtudes? Sigue siendo Jesús de Nazaret. ¿Por qué? Porque es un maestro acreditado, Lolo. Impresionante cómo el detalle tan importante de una docencia perfecta personificada en Jesucristo y cómo nosotros podemos ir atrás de él. Es decir, para aquellos que nos están viendo y pensarán que esto solo es un debate o una fundamentación puramente religiosa entre dos pastores, ya se dieron cuenta que no necesariamente estamos abarcando el tema religioso, sino que cómo se está enfocando el tema religioso, cómo incide en el resto de las áreas de la vida del ser humano. Y entonces quiere decir que Jesús no únicamente incide en el aspecto religioso o en el área espiritual de los seres humanos. Él no solamente es un maestro para enseñarle a la gente de la iglesia, no es un maestro únicamente para enseñarle a aquellos que estamos metidos en organizaciones eclesiásticas o en oficinas eclesiásticas, sino que Jesús trasciende más allá, abre la docencia mucho más allá y la extiende para la sociedad completa. Y hoy nos trae una esperanza viva de que no solamente lo practiquemos como él lo hacía, sino que también podemos poner nuestra fe y nuestra esperanza en Jesucristo, nuestro Señor. Y importante, Gonzalo, porque ¿te acordás en el ejemplo allá en Hechos 3, cuando los discípulos ya no están con Jesús y van caminando, específicamente Pedro y Juan, en el templo de la Hermosa y alguien les dice que les dé una ofrenda o un regalo de dinero porque está pidiendo dinero, está suplicando dinero? Y Pedro, para variar, Pedro, ¿verdad? Se le acerca y le dice, mira, a mal palo te arrimaste. O sea, soy discípulo, no tengo dinero. A mal palo te arrimaste. Es decir, yo no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. Y esa es una base fundamental para el día de hoy, para ser un excelente docente, recordando a aquellos que estuvieron con Jesús y que replicaron las enseñanzas de Jesús. Yo no te voy a dar algo que yo no tengo. Primeramente, yo tengo que vivirlo, tengo que experimentarlo por mí mismo y entonces ya no solo se instruye, sino que básicamente se educa. Qué impactante sería, Gonzalo, cuando nosotros enseñamos algo que hemos vivido, cuando enseñamos algo que no solo lo vivimos, sino que lo practicamos y que la gente lo puede observar y que es sustentable, ¿verdad? No nada más por lo que hablo, sino por lo que yo muestro a través de mis acciones.
Muchas gracias, Gonzalo, por estar con nosotros y Ok. bendecir de esta forma a la comunidad educativa. Quisiera dejarte unas últimas palabras para que te pudieras dirigir a todos los catedráticos, especialmente a los catedráticos a quienes celebramos el Claro. día de hoy. Bueno, felicitar a todos los catedráticos. No sé si todos presuponen la fe judeocristiana, pero yo les invito a que estudien la vida de Jesús de Nazaret desde una perspectiva histórica, una perspectiva moral y, por qué no, también expresarlo desde una perspectiva espiritual. También es importante ver cómo las Sagradas Escrituras han impactado a grandes pensadores. Creo que eso es importante. Gabriela Mistral, la primer premio Nobel de literatura en América Latina, decía: no sé cómo la gente no puede dejar de vivir sin leer las Sagradas Escrituras. Cuanto más de Chesterton, de Tolkien, de C.S. Lewis, de Juan Sebastián Bach, de Calderón de la Barca, de los autos sacramentales del siglo de oro de la España de la época, y así podríamos estar mencionando grandes ejemplos. Y con esto termino, Lolo, si me permites. Hoy nadie pone en duda a Homero, hoy nadie pone en duda a Platón, nadie pone en duda a Aristóteles, a César, a Tácito. Y estoy pensando que Homero escribió el año 900 antes de Cristo y recién encontramos copia el 400 antes de Cristo, una brecha de 500 años. Platón escribió el 380 y recién encontramos el año 900 después de Cristo solamente 7 copias, una brecha de 1280 años. César escribe en el año 60 antes de Cristo y recién encontramos en el 902 después de Cristo con una brecha de 1450 años, solamente 49 copias. Tácito, año 100 después de Cristo, encontramos en el año 1110, una brecha de 1000 años, 20 copias. Y del Nuevo Testamento hay solo una brecha de 23 años, pensando que el papiro 66 de Juan fue encontrado en el año 123 y recordando que Juan de Patmos escribe el año 95 aproximadamente, con una cantidad de 6.000 manuscritos griegos y 24.000 manuscritos de diferentes fuentes, tanto preservadas en Alejandría, en Antioquía o en Edesa. Es decir, algo nos tiene que decir eso para el campo de la teoría literaria, de la crítica literaria y del pensamiento cristiano. Te agradezco y nuevamente felicito a todos los docentes por la excelente labor de transmitir principios. Gracias una vez más, Gonzalo. Siempre que platico con tu persona se me hace el tiempo, pero exageradamente corto, y así espero que haya sido para los que nos están sintonizando y que haya sido fundamentalmente de bendición y de aprendizaje. El camino no se ha terminado, el camino sigue avanzando y nosotros no podemos quedarnos atrás. Tenemos una labor titánica, pero no estamos solos. Algo muy importante, Jesús dijo en Mateo 28, yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo. El maestro de maestros ha hablado, el maestro de maestros ha cumplido hasta el día de hoy, no nos dejará solos. Sigamos en esta labor tan noble que es no solamente instruir, sino que es educar, transformar vidas de nuestros estudiantes. Un abrazo para cada uno de ustedes en este día en que celebramos a los maestros nuevamente. Mi nombre es Haroldo Urizar, capellán de la Universidad Mariano Gálvez, y tuvimos nuestro invitado especial al doctor Gonzalo Chamorro. Y nos despedimos enviándoles un abrazo a cada uno de ustedes y esperando que este webinar haya sido de mucho enriquecimiento y de mucha bendición para cada uno de ustedes. Nos despedimos. Que Dios les bendiga.